Bueno amigos, ahora aquí les traigo el desarme del altavoz Blitzwolf, la versión de 120 watts. Vamos a empezar desarmando la parte esta y así sucesivamente de los dos costados. Bueno amigos, así es como se observa ya sin la parrilla. Para los que tienen duda, aquí no hay ninguna pérdida de salida de aire, ya que el cubo es de aquí hacia abajo. Esta parte es hueca prácticamente donde está el cableado. Así se mira ya sin ninguna de sus barras protectoras, que son las que están acá. Y por la parte de atrás se mira de esta manera. Bueno, vamos a tener que despegar estas piezas, ya que aquí abajo también hay algunos tornillos. Y tenemos que desmontar toda esta parte. Aquí ya podemos ver que aquí hay tornillos. Y también por la parte de abajo tenemos que removerlo también para efectuar el mismo procedimiento. Bueno amigos, aquí pueden ver que ya removí lo que es la tapa de enfrente, la cual es donde tiene para poder manipular las diferentes funciones, y así es como se observa la parte de arriba. Y también esto mismo viene siendo el amplificador de este altavoz. Vamos a destapar este altavoz removiendo la tornillería esta que se encuentran en estos orificios. Es la parte donde vienen los tornillos, y poder destapar por la mitad este altavoz así como se mira en esta parte. En esta parte tiene un sello de hule. Bueno amigos, aquí ya como pueden observar ya se abrió esta pieza. Aquí podemos ver lo que iluminan los radiadores pasivos. Por acá tenemos la otra parte y aquí podemos ver la potencia del woofer. Es de 40 watts, 4 ohms. Del medio ahorita lo vamos a sacar, pero vean el tamaño de la batería amigos. El tamaño de la batería es bastante grande. Ahorita voy a sacarla para que ustedes la puedan observar. Así sale el otro costado. Ahí están viendo la potencia, 40 watts a 4 ohms, un imán bastante grande. Ahorita vamos a ver lo que viene siendo el medio y la batería para ver si realmente es de 16.000, si no más recuerdo, que es lo que dice el manual de este altavoz. Bueno, aquí he retirado la batería, se siente algo pesada. Aquí quitamos esta protección. Vamos a ver si se puede observar bien la capacidad. Espero que pueda remover estas cintas, ya que siempre me toca la mala suerte que no las puedo mover. Bueno amigos, ya tengo la batería aquí afuera. Como pueden observar es bastante grande. La Sony XB41 y XB40 traían una batería más o menos parecida a esta, pero del tamaño por mitad de este tamaño. Lo único que podemos ver aquí es lo que dice ahí, que son 16.000 miliamperios. La capacidad de energía, de almacenamiento, aquí está. El modelo de batería y el año de fabricación. De ahí más no nos dice el voltaje. Bueno amigos, aquí ya tengo lo que viene siendo el woofer fuera de la carcasa. Vamos a medirlo. Ahí pueden ver la medida, 3 pulgadas. El imán es bastante grande. Ahí pueden observar el tamaño del imán. Es un imán bastante grande. Bueno, ahí les estoy mostrando lo que viene siendo la bobina. Es ventilada y se le mira lo que es el cobre, es bastante robusto. Ahí está también ya lo que viene siendo el centrador. Y pues más que nada quería que observaran el cobre de la bobina, para que vean que es una bocina que sí va a resistir la potencia, que le podamos meter mucha carrilla. La construcción de materiales tanto del woofer como del tweeter o del medio tweeter, bueno, ahí se logra ver. Es una calidad de construcción aceptable, pero por su precio también pues no podemos exigir tanto. Bueno, aquí está lo que viene siendo el medio tweeter. Y efectivamente son 20 watts, ahí lo estamos viendo, 20 watts de potencia, y viene sellado para que el woofer no meta distorsión al tweeter. Para mí más bien es un medio, pero muchos dicen que es un tweeter. Bueno amigos, aquí ya les muestro la placa amplificada. Ahí están viendo los componentes de este altavoz de 120 watts máximo. Acuérdense que hay uno de 100 watts, pero este es el de 120, es un poquito más grande, y ahí estoy mostrando todas las piezas para que ustedes las puedan apreciar. Y también tiene
otras cuantas piezas por la parte de abajo. Ahí están viendo ya lo que viene siendo la tablilla del amplificador.